Y así como estás, iglesia, cierras tus ojos, vamos a orar por esta palabra. Padre que estás en los cielos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, en este día clamamos a ti, Señor, por esta reunión de poder, de milagros, Señor, donde tú hablarás una vez más a nuestro corazón, Señor, donde, Señor, tú mostrarás tu gloria, Señor, donde tú, Señor, guiarás nuestros pasos hacia tu bendición, hacia tu verdad, Señor. Trae entendimiento, sabiduría para cada día poner por obra tu palabra, Señor. En esta hora queremos dejar todo en tus manos, agradeciéndote una vez más por permitirnos estar aquí en tu casa. Por eso dejamos todo en tus manos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dale bien fuerte ese aplauso a nuestro Dios, iglesia. Aleluya. Santo eres Jesús. Yo te invito a que tomes asiento. Y ha llegado el momento de poder compartir palabra de Dios. Y como siempre, la palabra del Señor es buena. Claro que sí. No nos vamos a cansar de decirlo, de recordártelo. Porque ¿sabes qué? A veces solamente recordamos los momentos malos y los momentos tristes. Solamente recordamos las palabras hirientes. Solamente recordamos los malos sucesos, los sucesos dolorosos, los que nos van llevando a la tristeza, la pérdida, la angustia, el fracaso, todas esas cosas, ¿no? Entonces, siempre es bueno recordar esto y recordar, y el Señor, una de las cosas que hace es recordarnos sus promesas, su palabra, porque humanamente nosotros normalmente nos quedamos siempre con lo malo. No sé por qué, pero tenemos esa mala habilidad de quedarnos con lo malo. Nos pasa cuando crecemos, cuando hay falta de perdón, cuando hubieron sucesos tristes, dolorosos en nuestra familia y demás. Y entonces uno se queda a veces solamente con lo malo. Con lo malo del esposo, con lo malo de la esposa, con lo malo de los hijos, con lo malo de los padres y así. Y cada uno se va quedando como con lo malo. Y nunca alcanza a recordar esos buenos momentos. Y sabes que muchas veces lo que pasa es que a veces nosotros hay cosas que no entendemos. Uno dice, bueno, yo no entiendo por qué mi mamá, mi papá hicieron tal cosa, hicieron tal otra. Pero cuando tú puedes escucharlos y cuando tú puedes quizás entender un poco la lógica que les pasó por la cabeza, te das cuenta que ellos en ese momento hicieron lo mejor que pudieron o lo que les alcanzó a salir, como se dice. Lo que ellos alcanzaron a hacer con lo poco que tenían, con lo mucho, con lo que entendieron, con lo que se les pasó por alto. Y entonces uno va entendiendo, y a medida que uno va obviamente siendo más grande, y a medida que uno se va convirtiendo en padre, luego uno se convierte en abuelo, y uno va pasando por las etapas, y a veces hay gente que dice, pero ¿por qué aceptas tan poco dinero, que te paguen tan poco dinero? Claro, uno dice, bueno, ahora es fácil, pero cuando quizás tu madre, tu abuela, la abuela, ¿no? Nuestras abuelas, uno dice, bueno, trabajaban por nada, pero bueno, la idea era llevar aunque sea un plato de comida a su mesa. Y entonces hoy quizás muchos de nosotros no haríamos esas cosas. O uno dice, bueno, prefiero generar dinero de otra manera. Antes de pasar 8 o 10 horas trabajando para otra persona y que me paguen nada. Prefiero generar algo propio. Pero ese es el pensamiento de nosotros hoy. No era un pensamiento que era común hace un par de años atrás. Entonces, cuando tú vas poniéndote en el lugar, y entonces la Biblia cuando habla desde ese lugar. Desde el lugar del momento, la época, los tiempos. Y entonces nosotros vamos aprendiendo de eso y sabiendo por qué hay cosas que se dicen en la Biblia que a veces parece que chocan con lo que nosotros hoy creemos. Y no hay nada más lejos, simplemente era lo que pasaba en ese momento. Pero sin embargo, algunos comienzan a tergiversar y a cambiar la palabra de Dios. Y entonces, cuando tú comienzas a entender desde qué punto de vista se han hecho ciertas cosas, por más que estén mal, no hay justificativo. Hay cosas que dice pastora, pero lo que está mal, claro que está mal.
No vamos a justificar el pecado, nunca lo hemos hecho y no lo vamos a empezar a hacer ahora. Pero lo que sí, la única diferencia es que quizás tú lo puedes entender y tú puedes decir, bueno, yo te entiendo, no te justifico, pero te alcanzo a entender. Alcanzo a entender que lo hiciste desde tu enojo, que lo hiciste desde tu dolor, que lo hiciste desde tu tristeza, que lo hiciste desde el momento difícil que estabas pasando, de que se te juntaron muchas cosas, de que perdiste muchas cosas en poco tiempo. Y entonces no se justifica a veces el error. Algunos dicen, bueno, pastora, pero mis padres o uno de mis padres me abandonó, se fue, me dejó. No hay justificativo para eso. Pero luego cuando tú comienzas a saber un poco más, uno dice, bueno, quizás yo hubiese actuado de la misma manera. Obviamente no es un justificativo, pero puedes ir entendiendo como los por qué. El por qué la gente actuó de esa manera, o tu pariente, o lo que fuera. Y entonces allí comienzas a tener un poco de respuestas. Y comienzas a ver las cosas de otra manera. Y comienzas a mirar las cosas de otra manera. Imagínate que Dios hace exactamente lo mismo con nosotros. Dios no justifica el pecado, ¿verdad? De ninguno de nosotros. Pero Él sí nos entiende. Él entiende las veces que nosotros hemos querido bajar los brazos. Él entiende las veces que nos hemos enojado. Él entiende las veces que nos hemos entristecido. Él entiende las veces que hemos pasado por cualquier circunstancia y quizás no supimos resolverla. Él nos entiende, no nos justifica, pero sí el Señor entiende porque Él conoce tu corazón, tu mente. Él conoce las intenciones del corazón. Y entonces Dios, por eso es un Dios de misericordia. Porque cuando la Biblia dice que nosotros todos nos merecíamos la muerte, porque la paga del pecado es la muerte y todos pecamos y todos merecíamos morir, el Señor dijo, no, yo hoy entiendo, hoy me pongo en el lugar de la humanidad. Hoy me pongo en el lugar de esa mujer que está sola, me pongo en el lugar de ese hombre que está solo, triste, con todo su bagaje, con todo lo que atravesó, con todos sus momentos difíciles. ¿Por qué llegaron a las adicciones? ¿Por qué llegaron a la depresión? ¿Por qué se llegó a los ataques de pánico? ¿Por qué se llegó a la separación, al divorcio, al abandono? ¿Por qué? Y el Señor entiende todas esas cosas, por eso Él tomó nuestro lugar en la cruz. Porque nosotros nos merecíamos morir. No nos merecíamos la misericordia del Señor, pero aún así, Dios quiso, Dios le plació, dice la Biblia, enviar a su único hijo a tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario. ¿Entiendes? Alguno dice, pastora, porque a veces uno dice, no, pastora, yo no puedo ponerme en el lugar de la persona que me abandonó, o de la persona que estuvo ausente, o de la persona que hoy no está, o de la persona que me lastimó. Pero esto no es cuestión de ponerse en el lugar para justificar, ni mucho menos, sino para que puedas entender de que cada persona es un mundo y cada persona reacciona como puede. Sabes que yo siempre doy el mismo ejemplo. Hay personas que ante un accidente, ante una emergencia, quedan paralizadas. Y después hay otras personas que en la misma emergencia y en el mismo lugar corren y van y actúan y se mueven y mueven a los demás y hagan esto, hagan aquello. Y entonces no todas las personas actúan de la misma manera. Es la misma situación, puede ser un incendio, puede ser un accidente, puede ser un choque, puede ser lo que sea. Hay gente que queda paralizada, que simplemente llora y no hace nada más. Y después está la otra persona que dice, no, hay que llamar al médico, no, le golpeo al vecino que me lleve en su auto, paro un auto en medio, paro un remis, llamo a un remis, llamo a la ambulancia, lo que fuera. Es la misma situación, pero cada persona reacciona de una manera distinta. Entonces, cuando tú entiendes esto, tu carga, tu angustia, tu dolor, comienza a achicarse, comienza a menguar. ¿Por qué? Porque ahí tú entiendes y tú dices, bueno, no todos pueden actuar como yo actué. Algunos dicen, pastora, yo hubiese podido abandonar a mis hijos también.
como lo hizo mi madre, como lo hizo mi padre, pero no, acá estoy. Le puse el pecho a las balas, le puse todo, soporté, tratamos de congeniar con mi mujer, con mi marido, y hicimos todo lo posible, hacemos todo lo posible, y acá estamos. Y uno dice, bueno, pero mis padres o mi madre no lo pudieron hacer. A la primera de cambio se separaron y nos dejaron, nos abandonaron, me crié solo, tuve que criar a mis hermanos, así. Cuando tú comienzas a entender esto, que esto es parte de la humanidad, es parte de nosotros, los seres humanos, que cada persona actúa de una manera distinta en una misma situación, entonces ahí comienzas a entender de que quizás no fue algo intencional, simplemente es lo que le salió en el momento, simplemente no supo tener otras herramientas. Muchos de nuestros padres y de nuestros abuelos ni siquiera conocían a Dios, ¿entiendes? Y tú todavía estás con esa carga en tu alma de decir por qué me abandonaron, por qué esto, por qué aquello, por qué lo otro. Y tú ni siquiera puedes quizás ponerte en el lugar. No vamos a justificar, vuelvo a reiterar. Esto no es una cuestión de justificativo, lo que está mal está mal. Pero sin embargo, cuando tú entiendes cómo funciona la mente, el corazón del hombre, cómo hay tantas maneras distintas de sobrellevar un problema, entonces comienzas a ser un poco más, no sé, más reflexivo por lo menos. Y dejas de estar con esa carga en tu alma, en tu corazón. Dejas de culparte. ¿Sabes cuánta gente que dice, no, fue mi culpa? Mis padres se separaron por mi culpa, perdí mi matrimonio por mi culpa y no puedes seguir adelante. Y te echas toda la culpa y toda la carga y todo lo malo y eres la peor persona del mundo. Y entonces no alcanzas a entender de qué fue el momento, qué fue la situación. Y que cada persona actúa como puede, ¿sabes? Hay personas que dicen, bueno, fue mi culpa. Yo sabe cantidad de gente que algunos dicen, no, mis padres se separaron por mi culpa. Y al veces uno dice, pero ¿cuántos años tenías vos? Y bueno, yo tenía 8, tenía 10. ¿Qué culpa vas a tener? ¿Qué culpa puede tener un niño en la relación de dos personas adultas? ¿Entiendes? Entonces comienzan el mundo, la sociedad, el pecado, comienzan a echarnos todas las culpas a nosotros. Y entonces nosotros caminamos con esa carga. Y caminamos con ese dolor, y caminamos con esa tristeza, y caminamos con esa angustia, y caminamos con esa culpa. Y caminamos y no avanzamos, y no vencemos, no progresamos, no avanzamos, no podemos mirar un poco más allá. El dolor, la tristeza, la bronca, la rabia, la falta de perdón, no te deja avanzar. Y uno dice, por tu culpa, por culpa de mis padres yo soy así. Por culpa de mi madre yo soy así. Y es un porcentaje que puede ser, que obviamente que es en parte real. Pero cuando nosotros ya nos hacemos grandes y ya comenzamos a tomar nuestras propias decisiones, ahí tú tienes que decidir qué clase de persona tú quieres ser. ¿Qué clase de persona, qué clase de hijo de Dios tú quieres ser? ¿Qué clase de hombre, de mujer tú quieres ser? ¿Qué clase de padre, madre tú quieres ser? ¿Qué clase de hijo tú quieres ser? Porque todos nos podemos justificar de los errores de los demás. Esa es la realidad. Y no porque aquel se equivocó, mi jefe se equivocó, mi compañero de trabajo se equivocó, mi suegra se equivocó, mi padre se equivocó y todo el mundo se equivoca, ¿verdad? Claro, nosotros también. Pero eso no es justificativo tampoco, ni para ellos, ni tampoco para nosotros. Alguno dice, pastora, que porque a veces uno dice, bueno, no es justificativo, qué bueno que no se justifica el pecado. Claro que es bueno. Pero así como no se justifica el pecado ni el error de los demás, tampoco Dios justifica ni tu error ni el mío. Ni nuestros pecados ni nuestros errores. No se justifica en ningún lado. No es que Dios a algunos los justifica y a otros no. Entonces tú tienes que entender esto. Y a veces uno dice, bueno, qué bueno que es cuando Dios baja su mano y
corrige al otro y hay cosas que Dios no le agrada. Es espectacular. Pero también hay cosas que Dios no le agrada de ti y hay cosas que Dios tampoco le agrada de mí y que tenemos que cambiarlas. Y punto. Porque Dios es igual para todos. No hace acepción de personas, no hace distinción ni diferencia. Para Dios nosotros todos somos sus hijos y punto. Mira la historia de hoy. Quiero compartir contigo la palabra de hoy. Se encuentra en el libro de Mateo capítulo 20, del 8 al 15. Son un par de versículos, pero quiero leerlos todos. Después nos vamos a situar en 1 o 2 versículos, pero para ponernos en contexto de la historia. En Mateo capítulo 20, versículo 8 al 15, dice así: Y cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, págale el día, comenzando desde los postreros, desde los que llegaron últimos, hasta los que vinieron primero, hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 10, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros, los que llegaron últimos, han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Esto es palabra de Dios y le vamos a dar un fuerte aplauso. Aleluya. Santo eres Jesús. Así, esta es la famosa historia. Dice que había un hombre. Empezaron gente a llegar, dijeron: necesito trabajadores. El que fue a la mañana, el que fue a mitad de mañana, el mediodía, el que fue a última hora, así como lo cuenta. Y dice que entonces el dueño de la viña dijo: bueno, empecemos a pagarle por los que llegaron último y después le pagamos a los primeros. De atrás para adelante sería. Y entonces vieron que a los últimos que llegaron les dieron un denario y dijeron: bueno, nosotros que estuvimos más horas, más tiempo, a nosotros nos van a tener que pagar más. Y entonces no le pagaron más. A todos le pagaron igual. Y entonces algunos dicen: pastora, ¿esto qué significa? Esto que venimos hablando, de que para Dios somos todos iguales, no importa. Algunos dicen: no, pastora, usted porque tiene muchos años en los caminos del Señor, por eso Dios tiene como un trato distinto con usted. No, ¿sabes que no? Dios tiene el mismo trato con todos. La palabra y las promesas es para todos. Las promesas que yo ya recibí, las promesas por las cuales sigo luchando y cada día me propongo protegerlas, guardarlas y que permanezcan en mi hogar, en mi familia, en mi vida. Pero las bendiciones son exactamente las mismas. La paga es exactamente la misma para el que llegó hace 50 años atrás al camino del Señor, como el que llegó hace un día o el que está hoy por primera vez aquí en los caminos del Señor. Así. Entonces algunos dicen: no, pero eso es injusto. No, no es injusto. ¿Por qué? Porque dice, el dueño le dijo: pero qué mal te he hecho, qué agravio te hice. Es en lo que habíamos quedado. No conviniste conmigo un denario por tu trabajo y no se le dio ni más ni menos, se le dio lo justo. El problema es que a veces nosotros no alcanzamos a entender. Nosotros somos seres humanos que no sé cómo funciona exactamente nuestro cerebro, ¿no? Pero a veces dicen algunos que depende qué hemisferio del cerebro, si es el derecho, si es el izquierdo. Tenemos más creatividad, menos creatividad, nos importan más las cosas, sacamos más cuentas y otros sacan menos cuentas. Bueno, luego puedes estudiarlo. Yo a veces me río porque hay como videos que ponen allí la gente que estudia y se ríe porque dice que los del hemisferio derecho no se hacen problema por nada y todo es algarabía. Y los que utilizan más el hemisferio izquierdo dicen que todo lo calculan y
y tratan de llegar a una cuenta que no llega nunca porque ni siquiera es por ahí la reflexiono. Bueno, es muy gracioso, o por lo menos para mí. Así. Entonces algunos dicen, bueno, pero yo a veces me creo que tiene que ser distinto Dios. No, Dios es igual. Las promesas que Dios le dio a Abraham son las mismas promesas que Dios te da a ti. Las mismas promesas que Dios le dio, las enseñanzas son exactamente las mismas. La diferencia, algunos dicen, pastora, pero entonces, ¿por qué unos tienen más bendiciones y otros menos bendiciones? Bueno, ahí sí te compete a ti. Ahí sí, tú estás en el medio. Alguno dirá, ¿por qué? Bueno, porque eso depende de ti. Dios dice que prepara la mesa, adereza la mesa delante de mí, preparas la mesa y tú te sirvas. Dios te dejó la libertad para que tú te sirvas de las promesas, de la fe, de la esperanza, de la sabiduría. Algunos dicen, pastora, mi cabeza, soy cabeza dura, soy cabeza hueca, no tengo memoria, no tengo esto, no tengo aquello. Y yo digo, pero ¿y qué? ¿Dios no te puede dar todo eso? La Biblia dice que Dios dice, si necesitas sabiduría, pídela. Que yo te la daré sin medida, dice el Señor. Todo lo que tú me pidas de sabiduría, entendimiento, yo te lo voy a dar. Pero el problema no es que Dios no te lo quiere dar. Porque algunos dicen, no, parece que Dios a mí me cerró la puerta. Parece que la bendición es para otra familia. Parece que la bendición es para otro joven, para otro matrimonio. Para otros es la bendición. No. La bendición es para todos. Para todos por igual, como la historia. Así. Dios a todos nos va a dar lo mismo. No importa si estás hace 50 años atrás buscando al Señor o si viniste ayer, hoy por primera vez. ¿Entiendes? La diferencia está en de qué tú te sirves. Que tú le crees a Dios. Si tú le crees, tú te vas a ir sirviendo cada vez más cosas. Vas a ir aprovechando cada vez más cosas. Vas a ir haciendo real en tu vida cada vez más promesas. Pero eso dependerá de ti. Porque Dios es un Dios que no obliga a sus hijos. Eso tú lo tienes que saber. Dios no te va a obligar a ti ni a orarle, ni a servirle. Dios no te va a obligar a ti ni a congregarte. Dios te deja la libertad. Tú eres libre de hacer lo que tú quieras. ¿Quieres salir de acá e ir y pecar? Puedes hacerlo. La Biblia dice, tú puedes hacer lo que quieras. Todo me es lícito, todo lo puedo hacer. Pero el Señor dice, pero no todo te conviene. Tú puedes hacer lo que quieras, puedes engañar a tu esposa, puedes empezar a arrojarle los platos a tu marido, puedes hacerle la guerra fría a tus suegros, puedes, no sé, ir y robar en tu trabajo, puedes ir y faltar, llegar tarde. Tú puedes hacer lo que quieras, dice el Señor. Te es lícito, puedes hacerlo. Pero el Señor dice, pero no todo te conviene. Y ahí está el consejo del Señor. El Señor te dice, pero no todo te conviene. Porque después, cuando te quedes sin trabajo, nadie te va a pagar la luz. Y eso tienes que saberlo. Nadie te va a pagar el gas, nadie te va a pagar la comida, nadie te va a pagar la SUBE, nadie te va a pagar la patente del auto, nadie te va a pagar el alquiler de tu casa, nadie. Entonces, tú puedes hacer lo que quieras, ¿eh? Puedes ir y agarrar a las piñas a tu jefe porque te cae mal. Pero cuando tú te quedes sin trabajo, el Señor dice, todo lo puedes hacer, ¿eh? Pero después que te convenga o no, ya estamos hablando de otra cosa. Ya es otro cantar, como se dice por allí. ¿Verdad? Entonces el Señor dice, y deja claro aquí, dice, y diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho igual a nosotros. Nosotros que hemos soportado la carga, el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿No le es lícito al Señor hacer lo que quiera? Y obviamente Dios dice que Él es justo, que Él no hace diferencia de personas. Algunos dicen, bueno, pero ¿por qué unos tienen más bendiciones que otros? Porque otros creen más que tú. Porque otros toman el consejo de Dios y tú no. Esto es simple. Algunos dicen, pastora, bueno, vamos siempre al mismo ejemplo.
El que estudia y el que no estudia. El que estudia la carrera de ingeniería atómica y el que estudia para barbero y cortar la barba. ¿Quién va a ganar más? Y bueno, los dos van a trabajar y los dos son trabajos dignos. Porque el trabajo siempre es digno. No importa si es con un título universitario, terciario, un posgrado, un máster, una tecnicatura, un oficio, no importa, el trabajo es digno siempre. La única diferencia es que alguno dirá por qué otros están mejor que yo. ¿Por qué otros pueden irse de vacaciones a lugares que yo no puedo irme de vacaciones? Bueno, ahí está la diferencia. Porque algunos dijeron, me voy a tomar más tiempo en estudiar, me voy a esforzar más. Y bueno, y obtienen mejor paga. Es tan simple como eso. No es tan distinto, no es tan difícil. Y así es el camino del Señor. Algunos dirán, ¿por qué algunos tienen más bendiciones que otros? Bueno, porque se tomaron el tiempo. Porque se quisieron sacrificar más, porque le quisieron creer más a Dios, porque cuando su corazón le decía, no le creas a Dios, o dudaban y decían, y muchos de nosotros decíamos, ¿será que Dios nos va a bendecir? ¿Será que el Señor tiene algo con nosotros, con nuestra vida, con mi familia? ¿Será que algún día Dios bendecirá mi hogar? ¿Será que algún día Dios me bendecirá en lo económico, si yo trabajo? Y entonces todas esas dudas, todas esas preguntas que se nos han pasado por la cabeza, algunos aprendimos a dejarlas a un costado y decir, el Señor me prometió que me iba a bendecir. El Señor me prometió que me iba a ayudar. No sé cómo hacerlo, no sé si lo estoy haciendo tan bien como debería, pero por lo menos lo estoy intentando. ¿Entiendes la diferencia? Y nos esforzamos quizás un poco más que otros. Y nos entregamos un poco más que otros. Muchos de nosotros como pastores hemos dejado nuestras ciudades, nuestros bienes, nuestras familias. Hemos dejado todo una y no una vez, muchas veces. O las veces que nosotros entendimos que Dios nos pedía y que a donde Dios nos llamaba nosotros queríamos ir, sobre todo el pastor argentino, obviamente. Yo siempre digo, siempre yo lo seguía a él, porque yo soy persona y a veces yo decía, no me parece, pero bueno, si vos crees que Dios nos va a bendecir donde vayamos, yo decía, bueno, allí voy a estar yo. Prometí ser su ayuda idónea cuando nos casamos, así que dije, bueno, ayuda idónea tengo que ser. A donde vayamos yo tengo que ayudarlo. Y bueno, hasta aquí he tratado de cumplir. Pero bueno, y Dios nos ha sorprendido y Dios lo ha bendecido grandemente a mi esposo y obviamente gracias a eso hemos sido bendecidos nosotros como su familia. Pero simplemente hicimos el esfuerzo que otros no pudieron hacer. O no quisieron hacer, o no tenían el llamado, simplemente alguno dirá, pastora, pero que yo me tengo que ir al Congo para que Dios me bendiga. No, Dios te va a bendecir aquí. Dios te va a bendecir donde tú vayas. Y esa es la diferencia. Dios prometió a darnos a todos de igual manera. Las promesas son las mismas que me dio a mí, son las mismas que te dio a ti. No hay diferencia en eso. La diferencia está en qué tomamos, ¿qué pusimos por obra? ¿Qué nos esforzamos más? ¿Qué aprendimos a dejar de lado? ¿Sabes qué? Nosotros como todas las personas pasamos momentos de incertidumbre y uno dice, bueno, ¿será? Y uno decía, bueno, confiamos en el Señor. Que el Señor abrirá las puertas, que el Señor nos bendecirá. Obviamente siempre trabajando, no es que nos sentábamos en la reposera esperando de que Dios venga con su bendición, no. Trabajamos y decíamos, bueno, nuestro trabajo, Dios dice que Él va a bendecir nuestro esfuerzo. Así. Ahora, lo que tú tienes que entender es que a veces tú te preguntas esto y tú dices, ¿por qué otros tienen bendiciones que yo no tengo? ¿Por qué otros tienen como ese ánimo, como esa felicidad, como esas ganas de salir adelante, como ese ímpetu, como esa alegría, como distinto? Y tú te levantas y ves todo mal, y ves que todo se va destruyendo, y ves que todo va cada vez para peor. Y depende de qué noticias mires, estamos peor que hace 50 años atrás.
Y así. Y entonces tú te preguntas y tú dices, bueno, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué otros tienen bendiciones que yo no tengo? ¿Por qué otros pueden vivir felices y yo no puedo? ¿Por qué otros pueden tener un matrimonio feliz y yo el mío no lo tengo? ¿Por qué otros tienen sus hijos que quieren buscar al Señor y mis hijos no quieren buscar a Dios? Y entonces tú te preguntas, y muchos de nosotros nos hemos hecho la misma pregunta. Pero sin embargo luego entendimos esta historia. La historia dice así. Entonces, dice que le dijo, llama a los obreros y págale su jornal el día. Dijo, llama a los de los que vinieron último a los primeros. En el 12 dice, y estos postreros han trabajado una sola hora y lo has hecho igual en nosotros. Y nosotros somos los que hemos soportado la carga, el calor, el trabajo. Y a veces ese es el gran problema. El problema es que nosotros consideramos que nosotros tenemos que recibir mejores bendiciones que otros. Alguno dice, porque mi esfuerzo, porque mi sacrificio. Y alguno dice, pero el Señor te promete lo mismo. Bendición, ánimo, fortaleza, que tengas un matrimonio feliz, que dejes de andar tirando hijos por ahí, ¿no? Seas hombre, seas mujer, no importa. Algunos se olvidan de los hijos. Algunos viven con sus hijos, pero se olvidan de sus hijos. Esto es indistinto, ¿eh? Y entonces tú te preguntas, ¿por qué otros sí y yo no? ¿Por qué otros tienen fe y yo no? ¿Por qué otros pueden vencer el pecado? ¿Y por qué otros pueden vencer la depresión? Y otros pueden vencer las dificultades y yo no. Simplemente porque tú tienes que creerle al Señor. Y es allí donde tú tienes que trabajar. Dios dice, les va a pagar lo mismo a todos. Al que viene trabajando hace años como al que trabaja ahora. Las promesas son las mismas. Entonces si vos ves un matrimonio feliz, tú también puedes tener un matrimonio feliz. Si tú ves hijos felices, tus hijos también pueden ser felices. Si tú ves personas prosperadas por el Señor, por su trabajo, por su esfuerzo, porque obviamente la bendición de Dios está sobre sus vidas, eso también puedes vivirlo tú. Pero tú tienes que empezar a tomar decisiones. Tú tienes que empezar a decidir qué clase de persona tú quieres ser. Primero, qué clase de creyente tú quieres ser. ¿Quieres ser un creyente con toda la fe o quieres ser un creyente mediocre? Eso lo decides tú. La mesa está servida para todos. Las promesas están servidas para todos. Simplemente tú le crees o no. Simplemente pones por obra o no. Simplemente tú haces o no. Eso depende de ti. Dios no hace acepción de personas. Dios no bendice a unas personas más que a otras. Eso ojalá se te quede grabado en tu mente. Porque luego viene la murmuración y no, porque Dios a mí mis oraciones, Dios las mías no las escucha. Claro que las escucha. ¿Por qué Dios va a escuchar mis oraciones y las tuyas no? ¿Por qué Dios va a bendecir mi familia y tu familia no? Porque entonces ahí, inconscientemente, humanamente, nosotros hacemos a un Dios injusto. Y ese es el Dios que tú tienes en tu mente, y ese es el Dios que tú tienes en tu cabeza. Un Dios que es injusto porque bendice a otros y a ti no te bendice. Porque otros pueden ser felices en su casa, en su hogar, en su economía, en su salud, y tú no lo puedes ser. Y entonces Satanás comienza a carcomerte y susurrarte en tu mente, en tu alma, en tu corazón, de que Dios a ti no te escucha, que Dios ama a otros, pero no te ama tanto a ti. Y esa es una mentira de Satanás. Es una artimaña, pero más que vieja. La viene usando, y ¿sabes cuál es el problema con esa estrategia de Satanás? Que no importa los años que pasen, a Satanás le sigue funcionando. Le funciona. Y tú terminas creyendo que Dios es un Dios injusto. Y terminas creyendo que Dios es un Dios que a ti no te escucha. Y terminas creyendo que Dios es un Dios que contigo hace diferencia como con el otro, que vive una vida totalmente distinta. Pero no te olvides, volvamos al ejemplo
del que estudia 10 años, 15 años, una ingeniería, un máster de no sé qué, con el que dice, bueno, me enseñaron a mí, me enseñó el oficio un tío, un amigo, y con eso voy tirando, y está bien. Y todo el trabajo es digno. Siempre, todo el trabajo es digno. La diferencia está en la paga, ¿verdad? Esa es la realidad. Yo a todos los jóvenes les digo, estudien. Porque si quieren vivir bien, cómodos, tranquilos, holgados, no estar ahí sufriendo a ver si van a poder pagar el alquiler, estudien una carrera. Primero, una carrera que pueda ser independiente. Alguno dice, pastora, bueno, ¿qué quiere decir eso? Que tú puedas manejar tus propios tiempos. Que tú no necesites de otro para vivir. Esa es la realidad. Alguno dice, pastora, bueno, cuando tú estudias una carrera que sí o sí necesitas que alguien te contrate para pagarte tu sueldo, yo, por lo menos, según mi punto de vista, tienes un obstáculo, un impedimento. ¿Por qué? Porque tú dependes de los tiempos de otro y no dependerás de tus tiempos. Entonces, yo a todos los jóvenes les digo, estudien una carrera que ustedes puedan trabajar en relación de dependencia, trabajar para otro, como trabajar de forma independiente, solo, y vas a poder salir adelante igual. Siempre. Yo les digo exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque si no, tú terminas dependiendo de otros, de los tiempos de otros. Entonces, esa es siempre mi recomendación. Y luego, estudia una carrera que te guste y que seas bueno y que tú te destaques. Alguno dirá, pastora, pero no estudié en la mejor universidad de la Argentina. No importa, aquí no es cuestión en qué universidad tú estudiaste, aquí importa tu desempeño, punto. Alguno dice, no, pastora, porque yo quiero así, en un momento, hace muchos años ya, cuando mi hijo el mayor estaba terminando la secundaria, en la escuela donde mandábamos a mi hijo a su escuela, de repente empezaron a llegar, bueno, las universidades públicas, las privadas. Claro, y entonces todos dijeron, ¿qué universidad? No me acuerdo. Está aquí en Buenos Aires, ¿no? La universidad, igual puedes estudiar a distancia. Claro, cuando yo dije, qué buena que está esta universidad, pero cuando preguntamos la cuota, yo dije, o pago el alquiler o pago la cuota del chico que quiere estudiar en la universidad. Y mi hijo me decía, mamá, pero es buenísima. Le digo, sí. Ahora, si te querés ir a vivir bajo el puente, yo te pago, no hay problema. No hay drama. Así. Y entonces se les mete en la cabeza a veces, o les influyen a nuestros hijos, que dicen, no, si no es la más paga, la más prestigiosa. Mira, volvemos a lo mismo. Si tú eres excelente en lo que haces, no importa dónde tú te recibiste ni el oficio que tú tengas, tú eres excelente. Y la gente paga por la excelencia. Punto. Y nosotros, como cristianos, tenemos el plus. ¿Cuál plus? Tenemos a Dios. Entonces, esto es ganar, ganar. Entonces yo a veces le digo a los jóvenes, no hace falta irse de la provincia. No hace falta irte a otro país. Si puedes hacerlo, hazlo, obviamente. Pero alguno dice, pastora, tengo el sueño grande. Pero claro, luego estás como yo, mirando que la cuota salía casi como el mes de alquiler que yo pagaba en la casa donde vivía. Y yo dije, claro, está bueno, ¿no? Está espectacular. Como sueño es un hermoso ideal, pero claro, después lo bajamos a tierra y uno dice, bueno, por lo menos para nosotros era inviable. Quizás otras personas, otros compañeros de mis hijos lo podían pagar, pero bueno, nosotros no. Entonces, bueno, vaya a universidad pública. Simple. Y a veces los chicos quedan como diciendo, bueno, pero otros van a tener, no importa, nosotros, yo siempre le digo, sé bueno en lo que hagas. Siempre es excelente. Mejora, capacítate, supérate. No importa lo que hagas, vas a llegar a lo que sueñes, porque Dios está con nosotros. Entonces, a veces uno se pregunta, ¿por qué, pastora, pasamos necesidad económica? Bueno, piensa qué has hecho con tu vida, te has capacitado, no te has capacitado. Bueno, todas esas cosas que siempre yo les cuento y les hablo. Pero no te olvides
La mesa está servida para todos. Las bendiciones están servidas para todos. Las mismas bendiciones que yo obtuve y trabajé por ellas, obviamente, son las mismas bendiciones que Dios pone delante de ti. Pero depende de ti si tú las quieres tomar o no. Depende de ti si tú te quieres esforzar o no. Todos atravesamos momentos donde dudamos y uno dice, ¿será que Dios me va a bendecir? ¿Será que Dios me va a ayudar? ¿Será que Dios tocará el corazón de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos, de mis suegros, de mis padres? ¿Será que Dios me acompañará en mis sueños, en mis anhelos? Todos nos hemos preguntado y nos seguimos preguntando, porque somos humanos. Pero luego uno dice, Señor, tus promesas, y comenzamos a declarar las promesas del Señor. Y entonces, ahí comenzamos a servirnos de la mesa de las promesas del Señor. Y eso es lo que tú tienes que hacer. Yo te invito a que te pongas de pie. La palabra del Señor entonces dice así. Dice en el libro de Mateo capítulo 20, versículo 8 al 15, dice: y cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros, desde los últimos hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia diciendo: estos postreros, estos que llegaron último, estos que trabajaron una sola hora, ¿lo has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día? Él respondiendo y dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero, al que llegó último, le quiero pagar como a ti. El 15 dice: ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? ¿Así? Algunos hasta pelean con Dios, contienden con Dios y dicen: ¿por qué le bendecís a aquel y a mí no? Y el Señor te dice: ¿qué a ti? Si yo lo que tenga que dar a ti te lo voy a dar. Si la misma bendición, las mismas promesas son las mismas para todos. Deja de mirar lo que hace el otro y lo que no hace el otro. Yo eso lo aprendí en mis primeros pasos de cristiana. En una prédica, me acuerdo, el pastor Hernán hablaba y yo escuchaba y el pastor decía: cada uno mire su propia construcción, y bueno, y predicaba. Y yo dije: eso voy a hacer. Y yo decía: bueno, no importa, porque realmente a veces yo miraba a los costados y yo decía: aquel tiene más bendición que yo, y aquel está mejor que yo. Y luego Dios me traía a memoria esas palabras, como diciendo: ¿y qué a ti? Si yo quiero bendecirlo, o él ha tenido la capacidad de pelear por su bendición. Si él tiene otro crecimiento, está en otra etapa de su vida espiritual. Y entonces yo dije: es verdad, Señor, porque si no, hay envidia en mi corazón. Si no empiezo a envidiar, mira al otro, qué feliz que se ve con su esposa, y yo con este que ando acá. Así. En vez de decir: Señor, vos me vas a bendecir también mi matrimonio. Vamos a trabajar los dos juntos para dejar de mirarnos y querer mordernos como los perros cuando se pelean. Así que están ahí, que en cualquier momento se agarran. ¿Entiendes? Y alguno dice: mirá, aquel hijo, el otro hijo del hermano estudia y vos, pero déjalo, ya, empujalo. Seguí empujando a tu hijo, ya no importa si no estudia a los 18, a los 19. Si estudia a los 24, a los 25, ya es un montón. Pero no van a ser todos los hijos iguales. No van a ser todos mis hijos iguales a los tuyos, ni los tuyos van a ser igual a los míos. Ni mi matrimonio va a ser igual al tuyo y viceversa. Jamás. Cada uno pelea por su bendición. Deja de mirar al lado y si no, porque te vas a poner envidioso. Y mira, el otro tiene auto y vos me haces andar en colectivo a mí. ¿No? Y uno dice: pero bueno,
Pero el otro que tiene el auto se saca un préstamo, lo está pagando hace como 10 años. Bueno, algunos dicen, no, yo préstamo no, pastora. Bueno, cada uno ve hasta dónde quiere forzarse, ¿entiendes? O trabaja muchas horas, cada uno con su realidad. Pero tú peleas por la tuya. Y recuerda esto, las mismas bendiciones están puestas delante de ti como delante de mí, las mismas. La diferencia está en quién trabaja, quién le cree, quién se esfuerza por alcanzar esas bendiciones. Es la única diferencia que me separa de ti o que te separa a ti de mí. O que te separa a ti del hermano de al lado, de atrás, del de adelante. Es la única diferencia. Pero tú tienes que saber de que Dios no hace acepción de personas. Así como Dios le pagó al último que vino y trabajó 1 hora, le pagó 1 denario, y al que vino a las 7 de la mañana le pagó 1 denario, porque eso nos recuerda que las bendiciones son iguales para todos. No importa si hay alguno que parece que tiene más bendición que ti. No mires eso. Tú mira tu bendición. Trabaja por tus sueños, por tus anhelos, por tus metas, independientemente de lo que hagan los demás. ¿Y sabes qué? Ahí comenzarás a sacarte cargas y comenzarás a caminar de una manera distinta. Y sabrás y tendrás la seguridad de que alcanzarás la bendición del Señor. ¿Entiendes? Nunca te olvides. Las bendiciones de Dios son las mismas para todos. Simplemente dile, Señor, ayúdame a servirme. Ayúdame a creer. Ayúdame a tomarme y a agarrar más bendiciones para mi vida, mi familia, mis hijos, mi hogar, mi economía. Ayúdame, Señor. Y el Señor te ayudará. Pero el primer paso que tienes que dar es aceptar a Cristo en tu corazón si todavía no lo aceptas. Tú dices, pastora, yo quiero la bendición en mi hogar, acepta a Cristo en tu corazón. Quiero la bendición económica, acepta a Cristo en tu corazón. Ese es el primer paso y luego de ahí comienza a caminar. Como puedas, con las fuerzas que tengas, con la situación en la que te encuentres, tú camina. Y las cosas se irán acomodando y Dios te irá ayudando a acomodar tu vida. Pero lo primero que tienes que hacer es aceptar a Cristo en tu corazón. Ese es el primer paso. Por eso los que hayan aceptado a Cristo en el corazón, cerramos nuestros ojos en señal de la reverencia. Y los que quieran hacerlo, cierra tus ojos tú también y repite esta oración después de mí, que dice así: Señor Jesús, en este día, yo te pido perdón por mis pecados, por mis errores. Te pido, Señor, que anotes mi nombre, en el libro de la vida eterna. Y te pido, Señor, que me ayudes cada día a servirme de tus bendiciones, de tus promesas, porque necesito que se hagan reales en mi vida. Yo sé, Señor, que tú me ayudarás a lograrlo. Por eso dejo todo en tus manos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dale bien fuerte ese aplauso a nuestro Dios, iglesia.